Redland Comic, YouTube. Bienvenidos a un nuevo video de Redland Comics, soy Nicky Fox y en esta oportunidad vamos a descubrir quién es Shang-Chi. Creado por Steve Englehart y Jim Starlin, Shang-Chi es un superhéroe de Marvel natural de Hunan, China. Su excelencia en la disciplina del arte marcial chino, tanto en el Kung Fu como en distintos estilos de Wushu, le valió el nombre del maestro del Kung Fu. Su primera aparición está fechada en diciembre de 1973 en la edición número 15 del Special Marvel Edition. Origen. Shang-Chi es hijo de una mujer blanca estadounidense seleccionada genéticamente por su padre, el diabólico Dr. Fu Manchu, quien repetidamente se propuso sin victoria la conquista del mundo, objetivo que fue evitado por el investigador inglés Sir Dennis Nayland Smith y su fiel colaborador, el Dr. James Petrie. Desde muy temprana edad, Shang-Chi fue instruido en diversas disciplinas del arte marcial chino. Una vez experto en el combate, su padre Fu Manchu le encomendó la misión de viajar a Londres para asesinar al Dr. Petrie bajo la falsa excusa que este ponía en riesgo la paz del mundo. Una vez concluida la misión, con éxito incierto, Shang-Chi tuvo su primer encuentro con el investigador Smith, quien le reveló las mentiras y las motivaciones espurias de su padre. Constatando los datos con su madre, asumiendo que los hechos daban un vuelco irreversible en su historia, Shang-Chi descubrió la verdadera naturaleza de su padre. Vuelto a Manhattan, después de burlar la celosa custodia de los asesinos Si-Fan de Fu Manchu en el cuartel general, increpó a su padre y se distanció de sus planes malignos. Como era de esperarse, esta deserción le deparó nuevos enemigos. Su padre instruyó a su hijo adoptivo Midnight para asesinarlo, agregando más gente a su frente de oposición. Sin embargo, no estuvo solo para defenderse. Su alianza con el investigador Sir Dennis Nayland Smith lo acercó a su ayudante y agente del servicio secreto MI6, Blackjack Tarr, y posteriormente con otros agentes como Clive Reston y Lei Kung-Bu, de quien se enamoró perdidamente. En ese entonces, se descubre que el Dr. Petrie, que había sido considerado muerto después de la fatídica misión que Fu Manchu le encomendó a Shang-Chi, estaba vivo. Ahora sí, el brazo de la justicia contra los intereses malignos de Fu Manchu y los asesinos de Si-Fan estaba plenamente delineado. Shang-Chi, Sir Dennis Nayland Smith, Blackjack Tarr, Clive Reston, Lei Kung-Bu y el reaparecido Dr. Petrie conformaron la Freelance Restoration, una agencia de espionaje con sede en el castillo de Stormhaven de Escocia. Su vida como agente y aventurero lo acercó a otros hombres de justicia. Peleó junto a The Thing, Spider-Man, Iron Fist, White Tiger, Jack de Corazones, Black Widow y Nick Fury contra villanos como Hydra, Boomerang, Silver Samurai, su media hermana Falu Su, Razor Fist, Carlon Velcro y Pavana, entre otros. Después de numerosos combates contra el mal, Shang-Chi encontró el fin de su tarea. Una vez que fue testigo de la muerte de su padre Fu Manchu, abandonó su labor en la Freelance Restoration, abortó todo lazo con sus compañeros y se recluyó en una inhóspita aldea china de Yanqing, donde sobrevivió como pescador. Apariciones. En el arco argumental de regreso, Shang-Chi regresó de China para reunirse con sus compañeros Tarr, Reston y Wu con el objetivo de luchar contra la agrupación terrorista de Argos que había torturado a Wu, aunque luego fue curada por un elixir de Fu Manchu. En Héroes de Alquiler se negó a matar a su amigo, el entomólogo Buck Mitty, conocido como Handbag, aunque la noticia de las torturas que este le propinó a Colin Wing le hizo cambiar los planes. En el arco argumental Shadowland, Shang-Chi peleó contra la orden de ninjas míticos malvados conocida como La Mano. Más tarde, junto con Spider-Man, luchó contra Martin Lee, el Mr. Negative. Por último, debe referirse su unión a los Avengers en Marvel Now. Fuera de los cómics, Shang-Chi apareció como un personaje jugable en la versión móvil del videojuego Marvel Future Fight. Dentro del plano live action y con el final de la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel, Marvel Studios contrató a David Callahan para escribir el guión de una película de Shang-Chi. Durante la San Diego Comic Con del 2019, el estudio reveló que la cinta se llamará Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings y se estrenará el 12 de febrero de 2021. El personaje de Shang-Chi será interpretado por el canadiense Simu Liu. Poderes y habilidades. Su excelencia en el Kung Fu, disciplina del arte marcial chino, le valió el nombre del maestro del Kung Fu. Es experto en técnicas de Wushu, tanto sin armas como con nunchakus, espadas de doble filo, escrimas o kali y bastones o pértigas de bambú. Pese a ser un mortal, su prodigiosa capacidad de concentración y de meditación lo vuelven un atleta único, como aseguró el dios Ares, quien además agregó que Shang-Chi es capaz de doblegar con su fuerza a un oponente sobrehumano. Esta energía física no puede separarse de su fuerza espiritual,
espiritual, ya que su dominio del ki, el flujo vital de la energía, es la mentora de su potencia sobrenatural. En otras versiones obtuvo poderes sobrehumanos. En Secret Wars dominó la intangibilidad. En Spider Island le fueron transferidos los poderes arácnidos de Spider-Man y en Avengers World, después del uso de las partículas PIM, alcanzó un tamaño inmenso. Diferentes versiones. Shang-Chi apareció por primera vez en diciembre de 1973 en el número 15 del Special Marvel Edition. En el arco argumental de House of M, se convirtió en el líder de los Dragones, una organización maligna integrada por Colin Wing, Jack Dawkins, Mantis, Saran y Machete. En Marvel Apes, la versión simia del universo Marvel, integró junto a su padre Fu Manchu una sociedad insurgente del orden animal. En Marvel Zombies, en el número 23 de Ultimate Fantastic Four, se convirtió en un zombie cuya misión era rescatar a sobrevivientes civiles de la batalla zombie de Manhattan. En Ultimate Marvel, también atleta prodigioso e hijo de un criminal, a sabiendas de los intereses maléficos de su padre, decidió escapar a Nueva York, donde trabajó como barrendero en el mercado de pescados del barrio de Chinatown. Como curiosidad final, Shang-Chi aparece como un personaje jugable en el videojuego Marvel Future Fight. Y estos fueron algunos datos que tal vez no conocías sobre Shang-Chi. Soy Sneaky Fox y si te gustó este video no olvides suscribirte a nuestro canal, dale like, seguí a Redland Comic en las redes sociales y no olvides visitarnos en redland.com.ar. Redland Comic, YouTube.